Hoy estamos en el día 20. Oficialmente llegamos a la mitad de este camino de Cuaresma. Felicitaciones a todos los hermanos que han caminado durante estos 20 días a través de este espacio de reflexión, a través de este espacio de crecimiento, a través de este espacio de formación. Y qué especial y qué bonito es que hoy, día 20, es el capítulo de los mandamientos. Dios entrega los mandamientos a Israel a través del intercesor que es Moisés. Ayer recordemos que estábamos en aquel monte Sinaí con la experiencia de los truenos, los rayos, las trompetas, el chofar, el cuerno sonando y el pueblo temeroso. Hoy ya ese diálogo se hace un poco efectivo en la medida en la que Dios empieza a hablar con Moisés acerca de cuál va a ser la ley que va a cerrar, que va a configurar la alianza entre el pueblo y Dios. Y yo creo que pues los 10 mandamientos ya no lo sabemos, ¿no? Eso hace parte de nuestra vida diaria, eso hace parte de nuestra experiencia de catequesis, entonces no nos vamos a detener ahí a hablar de los 10 mandamientos porque se supone que ya los conocemos y que los practicamos. Vamos a hablar un poco acerca del contexto y por qué es importante este tema de la ley, de la norma o de los mandamientos. Todo hace parte, recordemos, de la pedagogía de Dios. El pueblo sale de Egipto, ya lo sabemos, sale de Egipto, empieza a irse por el desierto y Dios tiene un proyecto. El proyecto de Dios es que Israel se convierta en su pueblo, en ese pueblo escogido. Pero para poderse volver el pueblo escogido de Dios, tiene que cumplir o tiene que alcanzar un ideal. ¿Por qué? Porque Israel va a ser el proyecto de Dios de cómo se tiene que comportar una sociedad, cómo tiene que vivir una sociedad. Ejemplo, en capítulos anteriores veíamos que la sociedad del pueblo de Dios, la sociedad de Israel, tenía que vivir confiando en la providencia. Por eso el maná era diario. Yo no podía guardar para mañana, yo no podía guardar para la otra semana, sino que yo tenía que confiar en que Dios va a proveer todos los días. Que ante los problemas, ante las dificultades, si hay sed, el Señor nos da agua. Si hay hambre, el Señor nos da comida. Ante las acechanzas del enemigo, el Señor pelea por nosotros. Aparecieron los amalecitas. Con la intercesión de Moisés, el pueblo ganó. Primera configuración del pueblo, la dependencia a Dios. Reconocer el Dios que los sacó de Egipto. Y todo esto va entonces a configurar una identidad. El pueblo necesita identificarse. ¿Por qué? Ya hablábamos que el pueblo era libre de un espacio, de una figura, pero que seguía arrastrando cadenas de esclavitud. ¿Qué pasa? Era normal en esa época o era común que las grandes civilizaciones, los grandes pueblos, por lo menos el pueblo de Babilonia, la civilización de Egipto, cómo operaba o cómo funcionaba en cuanto a los comerciantes o en cuanto a los extranjeros, digámoslo así. Normalmente a la entrada de las ciudades había las normas o los pactos de convivencia. Ejemplo, para entrar en la antigua civilización egipcia, al momento de cruzar la puerta para entrar, había algo que se llamaba el libro de los muertos, que estaba pegado a la entrada, que era algo a lo que todo ciudadano extranjero se comprometía si entraba a la ciudad. Es como la constitución política de los países. Aquí en Colombia nos rigen unas normas, unas reglas, unas leyes, unos artículos que todo ciudadano colombiano debe cumplir, pero también todo ciudadano extranjero. Y si yo acepto entrar a ese país, quiere decir que yo me comprometo a comportarme según las normas, según las leyes que están rigiendo o que están vigentes en ese país. Lo mismo pasaba anteriormente. En el pueblo, en la civilización egipcia, estaba el famoso libro de los muertos. Y en la civilización de Babilonia, en el gran pueblo de Babilonia, era el código Hammurabi, así se llamaba el decálogo, o así se llamaban las normas que regían esa sociedad. Si yo iba a entrar como comerciante
a hacer negocios a Egipto, yo tenía que estar de acuerdo con ese libro de los muertos y comprometerme a que iba a cumplir esas realidades mínimas de convivencia. Eso era como un pacto que tenían al interior de las ciudades, pero también ante los visitantes, ante los extranjeros, para garantizar el orden común, el orden comunitario. ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel ya venía con una concepción social, una composición normativa, algo que en su comportamiento estaba condicionado por las leyes egipcias. Recordemos que nos dice la palabra de Dios que fueron 430 años de esclavitud. 430 años son ¿cuántas generaciones? Por ahí unas 10, 9 generaciones. O sea que el pueblo ya tenía arraigadas unas normas que tenían guardadas en el interior y que se comportaban según esas normas. Recordemos el sistema político social que se establece en Israel, el sistema de los jueces. Eso era algo nuevo porque Israel estaba acostumbrado a que todo el poder recaía sobre el faraón, era el que tomaba las decisiones y todo. El cambio de modelo de los jueces basado en familias, basado en clanes y basado en tribus, lo que hace es un modelo donde no hay una persona que tiene el poder absoluto, sino que hay pequeños jueces que imparten justicia. Eso supone entonces un cambio en la mentalidad, una ruptura estructural de cómo vivían en Egipto y de cómo van a vivir ahora en la experiencia del desierto. Bajo esta introducción, entonces, los 10 mandamientos se van a volver ese código, esa norma que el pueblo tiene que aceptar, que el pueblo tiene que vivir. ¿Para qué? Para configurarse pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Si usted quiere pertenecer a esta comunidad, si usted quiere pertenecer a este gran pueblo de Israel, aquí está el decálogo de convivencia. Aquí está. ¿Cuál es la primera norma? Amarás al Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí, no tendrán otros dioses fuera de Yahvé. ¿Por qué? Porque era común que las comunidades en ese momento eran politeístas, creían y adoraban a muchos dioses. En Egipto eso era lo que pasaba y cuando vimos las plagas nos dimos cuenta de que cada plaga atentaba o era una pelea entre Dios y una deidad egipcia. Entonces lo que el Señor quiere es no tengan dioses, sino solo uno y voy a ser yo. De hecho, hay un versículo ahí que es de mucha controversia que utilizan nuestros hermanos protestantes para decir que no se pueden hacer imágenes, que no se pueden representar nada. Y es un versículo muy controversial porque ahí se fundamentan para criticar la creación de imágenes, la creación de estatuas, la creación de toda esta representación, esta iconografía que nosotros tenemos dentro de la Iglesia Católica. Pero todo tiene una razón de ser, mis hermanos, y es que ¿qué pasaba? Recordemos, el contexto es supremamente importante. Hay una frase que dice, un texto sin contexto se vuelve un pretexto. Y eso es lo que nosotros no podemos, es el juego en el que nosotros no podemos caer. Para poder entender el texto, tenemos que estar metidos en el contexto. ¿Cuál era la realidad que vivía el pueblo de Israel y por qué Dios prohíbe hacer imágenes y enfatiza de nada, de animales, de lo que esté arriba en el cielo, de lo que esté abajo en el agua? Recordemos la idiosincrasia egipcia. Tenían Dios representado en ranas, tenían Dios representado en vacas, tenían dioses representados en serpientes. ¿Qué está diciendo el Señor? No hagan de esas imágenes sus ídolos. No se postren delante de estas imágenes. Está rompiendo la mentalidad, el pensamiento de que una estatua de vaca tiene el mismo poder que Yahvé, que una estatua de serpiente tiene el mismo poder que Yahvé, que una estatua de rana tiene el mismo poder de Yahvé, a tal punto que si ustedes recuerdan la plaga de las ranas, los egipcios no eran capaces ni siquiera de matarlos. ¿Por qué? Porque la rana representaba una deidad.
pero sí esclavizaban a humanos. Y entonces sí ven la diferencia que hay. O sea, adoramos, le respetamos la vida a las ranas porque es la representación de un Dios, pero al que es semejante a mí, al humano, entonces ese sí lo mato, ese sí lo oprimo, ese sí lo condeno. ¿Ven cómo hay un desequilibrio en el orden natural de las cosas? Y este mandamiento o esta ordenanza que Dios dice, no se hagan imágenes. No es que está prohibido hacer una imagen de la Virgen María, una imagen del Sagrado Corazón, una imagen de los santos. No, Él no está prohibiendo eso. Está prohibiendo el culto idolátrico de las deidades egipcias, pero también de las deidades babilónicas, pero también de las deidades cananeas, pero también de las deidades amalecitas, que más adelante, cuando nosotros vamos a ir viendo, descubriendo toda esta historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta de que cada vez que ellos conquistaban un pueblo, algunos asumían las creencias, las culturas de ese pueblo y se pervertían. Una de las luchas de todo el Antiguo Testamento a través del periodo histórico es eso, la lucha entre el pueblo y su ideología. Por eso el Señor dice, este pueblo se ha pervertido, está adorando dioses extranjeros. Entonces, cuando se habla de la prohibición de las imágenes, no se habla de que, no podemos tener una imagen de la Virgen María o del Sagrado Corazón de Jesús o de este santo, de esta santa. No, no se hablan de ese tipo de imágenes. Se hablan de los cultos idolátricos que están en la mente, que están en el imaginario del pueblo de Israel al verlos constantemente durante 430 años en Egipto, y que es una realidad que ellos han asumido como propia, a tal punto de que para ellos era normal ver estatuas de dioses, para ellos era normal ver imágenes rodeadas por todo lado en la experiencia de Egipto. Y lo que el Señor dice es, yo no necesito eso, yo voy a ser su único Dios, no más Dios rana, no más Dios vaca, no más Dios perro, no más Dios gato, no más Dios cocodrilo, no más animales como dioses. Yo soy el único Dios de Israel. Y si usted quiere pertenecer a este proyecto, a este pueblo de Dios, usted tiene que cumplir cada una de estas realidades. Entonces, por eso le decía, es importante tener el contexto para poder sacar una conclusión o una interpretación cercana a la experiencia de Israel. De aquí es el éxito de no malinterpretar, de no desviarnos en cuanto a todos estos temas normativos, a estos temas de alianza, porque recordemos, desierto, éxodo, alianza son los temas centrales del libro del Éxodo. Esa es la razón de ser, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y cómo a través de la experiencia del desierto se van a ir purificando de todas las cadenas mentales que tienen, todas las cadenas de esclavitud, y van a empezar a dejar atrás ese pueblo esclavo para empezar a convertirse en un pueblo libre. Por eso ese proceso va a durar aproximadamente 40 años, 40 años de un cambio de mentalidad. Algunos estudiosos van a decir que esos 40 años supone la muerte de una o de dos generaciones, para que cuando llegaran a la tierra prometida, para que cuando llegaran a la tierra de la libertad, entonces no llegaran con pensamientos de esclavitud, sino que la gran mayoría del pueblo, a través de la escuela, a través de la pedagogía del desierto, pudiera experimentar la libertad que tenía en esta tierra prometida. Y así cada uno de estos mandamientos que yo, como se los decía al principio, yo espero, mis hermanos, que ustedes ya los conozcan, que ustedes los estén practicando, que ustedes vivan bajo esta norma, como lo decía Jesús en el Evangelio, ese decálogo, más el mandamiento más importante, que es el amor. Y la Cuaresma nos invita a eso, a través de la caridad, que nosotros nos podamos desprender de nosotros para manifestar nuestro amor hacia los demás. Que nosotros podamos manifestar nuestro amor hacia Dios a través de la oración, a través de la comunicación, y que nosotros podamos manifestar ese amor hacia nosotros mismos a través de los ayunos, a través de la renuncia, a través de la edificación de la voluntad. Por eso toda la experiencia de Cuaresma es una experiencia fundamentada en el amor hacia mí mismo a través del ayuno, hacia Dios a través de la oración y hacia los demás a través de la caridad o de la limosna. Finalizado entonces el decálogo, aparecen unos códigos de la alianza. O sea, tenemos los 10 mandamientos, ¿sí o no?
Pero después de esto, hasta el capítulo creo que 23 o 24, se van a estar hablando de unos códigos de la alianza. Ya tenemos el decálogo, ya tenemos las normas de supervivencia, pero ahorita hay unas normas sociales. Y esas normas sociales, entonces, hoy nos va a hablar a través de los esclavos. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo no imitara las prácticas de donde vienen, de Egipto. Recordemos que todo esto es una escuela y todo es la pedagogía, a tal punto que el Señor dice aquí que si en algún momento alguien cae esclavo, bueno, antes de hablar de esto, vamos a explicar un poco una de las fiestas o una de las razones que tenía el pueblo de Israel, que esto nos lo va a explicar bien el libro del Levítico. Esto ya es más adelante. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Israel tenía que descansar el sábado. ¿Se acuerdan que hemos hablado del Shabbat? En 6 días Dios crea el mundo, el séptimo día descansa. De hecho, aquí en este capítulo el Señor hace énfasis en el día de descanso. ¿Qué pasa entonces con eso? Cada 7 años se tenía que dejar descansar la tierra, las deudas y los esclavos. O sea, esto era ley, esto era norma establecida por Dios, que eso está en el libro del Levítico. ¿Para qué? Para que nadie fuera esclavo por siempre, para que nadie fuera pobre por siempre, para que aprendiéramos a vivir de la providencia de Dios. Entonces, durante 6 años se iba a trabajar la tierra. Durante 6 años se trabajaba la tierra. Pero el año séptimo es algo que se conoce como el año sabático. Durante todo el año séptimo no se trabajaba la tierra, no se sembraba, sino que se vivía de lo que la tierra produjera por sí misma. ¿Todo esto para qué? Para darle descanso a la creación, para darle descanso a la tierra. Si usted tenía que vender su casa, su pedacito de tierra, porque había hecho un mal negocio y quedó endeudado, usted se la vendía al vecino, al que se la comprara. Al año séptimo, esa casa que usted vendió volvía a ser suya. Y también el esclavo, si de pronto yo tuve un mal negocio y no tengo propiedades para vender, entonces yo me vendía como esclavo, aquel con el que tenía la deuda para pagar, no en dinero, sino en trabajo, pero al año séptimo yo recuperaba mi libertad. Entonces, eso era un código de comercio, digámoslo así, transaccional. Entonces, digamos, si yo... ¿Cuántos años faltan para el próximo año sabático? Entonces no, estamos en el año segundo, quiere decir que faltan 5 años. Entonces la deuda se distribuía para que a los 5 años quedara pagada, porque al séptimo todos eran libres. Las propiedades volvían a ser parte de su propio dueño, los esclavos volvían a su libertad y la tierra descansaba. Todo esto con una razón de que Dios no quería que nadie se apoderara de la tierra. Dios no quería que nadie empezara a oprimir, a replicar modelos de esclavitud perpetuos, y por eso es que se hacen estas normas. Todo está pensado para el bienestar de la comunidad, para que nadie sea esclavo para siempre, para que nadie sea pobre para siempre, y para que puedan mirar la providencia de Dios a través del año sabático, donde la tierra producía por sí mismo toda clase de frutos, toda clase de alimentos, y el pueblo no podía labrar, no podía sembrar. Y durante toda la historia del pueblo nunca faltó nada mientras se practicaba esta experiencia. Y eso es lo que el Señor nos explica o nos invita en estos últimos versículos de este capítulo número 20, que los esclavos pasaban a su libertad a partir del año séptimo. Esto hace parte de la configuración de Israel como pueblo, esto hace parte de la concepción de Israel como sociedad. ¿Para qué? Para que precisamente no se repliquen los otros modelos acaparadores, abarcadores, donde hay un señor dueño de tierras, donde hay un señor dueño de personas, sino que todo fuera equitativo, que se pagaban las deudas que se debían a través del trabajo, a través del sometimiento, pero que tarde que temprano eso tenía una fecha de caducidad, y que yo iba a volver a la libertad, de que yo iba a volver a recuperar mis posesiones, y que la tierra por sí mismo nos iba a dar el sustento para poder vivir. Esta es la reflexión que
que hay entonces para este día número 20. Vuelvo y les digo, los mandamientos, aquellas realidades, aquellas normas que tenemos que cumplir para seguir cultivando esa alianza con Dios. Una alianza que sigue vigente hoy en día a través de Jesús, a través de ese nuevo pacto que Jesús hace con el pueblo, que hace con la sociedad y que nos invita a nosotros a vivir, y que esta cuaresma, que es ese examen de conciencia, podamos nosotros evaluar cómo está nuestra práctica con base a esta experiencia del decálogo de los 10 mandamientos. Muchas gracias para todos, Dios los bendiga.